En un mundo que confunde ruido con relevancia, los hombres han sido entrenados para hablar sin pausa, preguntar sin criterio y explicar su existencia como si debieran justificarse ante un tribunal invisible. Pero el poder, el de verdad, no se gana compitiendo por volumen. El poder real pertenece al que no necesita hablar para existir. A ese hombre que no pregunta por ansiedad, que no llena los vacíos, que no corre detrás de la aprobación, al contrario, hace que los demás corran hacia su silencio. Maquiavelo nunca escribió sobre citas modernas ni sobre mensajes que funcionan, pero sí comprendió la mecánica del respeto. Quien revela necesidad, se vuelve gobernable. Las preguntas que nacen del hambre emocional suenan a súplica, y la súplica, aunque se disfrace de gentileza, siempre huele a debilidad. Por eso el primer acto de poder en cualquier conversación no es una frase ingeniosa. Es la renuncia a preguntar por necesidad. No pides el mapa, lees el terreno. No pides permiso, ocupas el espacio con presencia. El silencio no es ausencia, es presencia condensada. Es la pausa que no se apresura, la mirada que no huye, el gesto que no traiciona. Cuando sostienes un silencio sin miedo, estás mostrando algo que casi nadie posee, centro. Y el centro, en psicología del poder, es gravitacional. Ordena el ambiente. Cambia el ritmo. Hace que el otro se acomode a tu cadencia, no al revés. El hombre que habla para llenar el aire confiesa sin querer que el aire lo asusta. El que lo sostiene, lo gobierna. Imagina la escena, dos personas frente a frente. Uno dispara preguntas en cadena. ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Te gusta? Cree que demuestra interés, pero revela dependencia, necesita información para permanecer. El otro no interroga, observa y afirma. Tienes una manera de mirar que cuenta más historias que tus palabras. No exige contenido, crea un marco. En el primer caso, la otra persona decide qué mostrar. En el segundo, reacciona a lo que percibes. En uno, cedes el trono. En el otro, lo ocupas sin decirlo. Eso es control invisible. Dirigir la danza cambiando la música, no empujando cuerpos. Maquiavelo lo habría dicho así. El poder supremo es hacer que el otro se mueva sin notar que fue movido. Y ese movimiento comienza con una renuncia, dejar de pedir. Quien pide se exhibe. Quien exhibe su hambre es fácilmente administrado. No confundas este principio con frialdad. El silencio que proponemos no es el del hielo, sino el del fuego controlado. La pausa no es muro, es espejo. Cuando dejas espacio, el otro se refleja y se expone. Explica de más, justifica de más, ataca de más. Y en ese exceso deja pistas que un hombre entrenado sabe leer. La palabra evitada, el gesto que se tensa, la risa rápida que cubre lo que duele. El silencio te da datos que ninguna pregunta directa revelaría. Aquí entra la disciplina. El ego exige ser comprendido, la estrategia, ser percibida. La mayoría explica su vida como un currículum animado. El estratega no cuenta su biografía, muestra criterio. Criterio es decir poco, pero que ese poco tenga peso. Criterio es no aceptar cualquier tema por educado, es dirigir sin imponer. Dejemos lo obvio, cuéntame lo que no le dices a nadie cuando llegas tarde. No es agresión, es marco. Un movimiento suave que traslada la conversación de la superficie al fondo, si el otro tiene el valor de bucear. El hombre que domina el silencio no es inaccesible, es selectivo. No regala su historia al primer sonido de interés. La dosifica como se sirve un vino caro, en sorbos pequeños, con paciencia, con pausa. Porque lo que exige inversión crea apego. Y nada exige más inversión que el misterio bien llevado. El misterio no es un truco de marketing personal, es un blindaje psicológico. Mientras menos expongas por ansiedad, menos material entregas para que te etiqueten, te usen o te descarten. Hay una regla que separa al útil del inolvidable. Quien habla para ser aprobado se vuelve común. Quien calla para leer se vuelve raro. Y lo raro, en el mercado del deseo y del respeto, siempre vale más. No por capricho, sino porque la escasez genera significado. Si cada palabra tuya aparece cuando debe, cada palabra pesa. Si cada silencio tuyo tiene propósito, cada silencio seduce. Pero sostener el silencio exige algo que la mayoría no ha cultivado, autarquía emocional. Si necesitas gustar, cederás. Si temes perder, acelerarás. Si te aterra el vacío, lo llenarás con palabras baratas. La autarquía no es indiferencia, es suficiencia. Significa que existes completo antes de la reacción ajena. Y desde esa completud, el silencio deja de ser amenaza y se convierte en territorio.
Nietzsche decía que quien mira largo al abismo corre el riesgo de que el abismo lo mire a él. La versión aplicada al trato humano es brutal. Si observas sin centro, te absorbe la necesidad del otro. Si observas desde el centro, el otro descubre su necesidad reflejada ahí, sin entender por qué, se acerca. No porque lo empujaste, sino porque lo convocaste. Este canal no te va a enseñar frases mágicas. Te va a quebrar un hábito, pedir. Pedir atención, pedir conexión, pedir validación. Cambia, puedo preguntarte algo. Por ahí algo en tu energía que no cuadra con tu sonrisa. Cambia, ¿qué haces? Por pareces alguien que observa más de lo que admite. No estás interrogando, estás ofreciendo un marco de lectura. Y cuando ofreces un marco, el otro decide si se revela dentro de él. Si no lo hace, también aprendiste algo, no todos merecen tu profundidad. El primer paso es simple y difícil. Reduce tus preguntas a la mitad y duplica tus observaciones. Practica la pausa de 3 segundos antes de responder. Siente la incomodidad sin rescatarte con palabras. Mira de verdad, manos, respiración, microgestos, el quiebre de la voz en una palabra. Y cuando hables, que no sea para llenar el aire, sino para marcar la atmósfera. Habrá resistencia. El mundo premia al que se vende rápido. Pero tú no estás en venta, estás en construcción. Y la construcción requiere ladrillos lentos, pausa, criterio, misterio, marco. Maquiavelo no te convertiría en un charlatán eficiente. Te volvería imposible de administrar. Porque el hombre que puede estar en silencio sin disolverse no cabe en ningún molde. Así empieza esta serie, callando para ver, observando para dirigir, dirigiendo sin tocar. Si sostienes el silencio, el mundo mostrará sus costuras. Y entonces entenderás la primera ley de la conversación estratégica. No gana el que más habla, gana el que define el ritmo donde todos hablan. Respira. Bájale al volumen. Ahora eres el espacio donde los demás quieren entrar. El silencio como arma invisible. La mayoría de los hombres creen que pierden cuando callan. Creen que el silencio es pasividad, falta de recursos o timidez. Pero el silencio no es ausencia, es contención. Es la energía no liberada que crea tensión, el campo magnético invisible donde el otro comienza a revelarse. En política, en estrategia, en amor o en guerra, el que puede callar sin perder el eje es el que realmente domina. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. El poder no se grita, se ejerce en voz baja. Los gobernantes que temían al rumor perdían el trono. Los que sabían esperar, lo mantenían. En toda interacción humana, el silencio juega el mismo papel que la sombra en la pintura, da forma al resto. Sin sombra no hay profundidad. Sin silencio no hay presencia. Y sin presencia, no hay respeto. El hombre que teme al silencio revela que aún no se pertenece. Porque quien está cómodo en su propio vacío no necesita rellenarlo con ruido. El silencio se convierte entonces en una forma de autoridad. Cuanto más tranquilo estás, más ruido hace el otro intentando alcanzarte. Es una ley psicológica. Lo que se mantiene inmutable genera atracción, y lo que busca aprobación pierde valor. Por eso, cuando hablas, hazlo como si cada palabra fuera cara. No por arrogancia, sino por estrategia. En un mundo saturado de ruido, lo escaso se vuelve sagrado. Cada pausa bien usada es como un compás antes de la orquesta. Prepara la tensión, eleva la atención, y cuando finalmente rompes el silencio, todo lo que digas suena como una verdad. El silencio no solo impone respeto, también crea curiosidad. La mente humana no soporta el misterio. Cuando no le das todas las piezas, intenta completarlas. Es un reflejo primitivo. Por eso el que calla con intención se vuelve interesante. El que explica de más, predecible. Mira cualquier conversación entre alguien desesperado por conectar y alguien que domina el tiempo. El primero pregunta sin parar, buscando llenar el aire. ¿Y a ti qué te gusta hacer? ¿Tienes pareja? ¿Qué signo eres? Pero detrás de cada pregunta se esconde lo mismo. Necesito saber algo de ti para poder existir aquí. El otro, en cambio, observa. No necesita saber, solo interpreta. Tienes una forma de hablar como quien ya se cansó de explicar quién es. Esa frase no pide, revela. Y revelar sin preguntar es una forma sutil de control. Porque cuando afirmas, haces que el otro se posicione. Cuando preguntas, te colocas debajo. Las afirmaciones son anclas. Las preguntas son sogas. Quien sabe usarlas cambia el equilibrio sin que el otro lo note. El silencio te permite eso, percibir antes de intervenir. No reaccionas al contenido de las palabras, sino al tono, a los gestos, al ritmo.
Cada persona revela más por cómo dice algo que por lo que dice. El que domina el silencio escucha no solo lo audible, sino lo invisible. Y aquí está la paradoja. El silencio no es falta de expresión, es una expresión superior. No se impone por la fuerza, sino por la ausencia calculada. Es el poder del vacío, el mismo que mantiene los planetas en órbita. La quietud atrae. La calma genera movimiento. Imagina una conversación tensa. Ella llena los espacios con risas nerviosas, frases rápidas, movimientos cortos. Tú no haces nada. No por desinterés, sino por conciencia. Observas cómo cada palabra revela ansiedad, cómo cada intento de agradar se convierte en un espejo de inseguridad. Entonces hablas, lento, pausado. No tienes que explicarte tanto. Silencio. De pronto, todo se reordena. Has devuelto el poder al aire. Has roto la dinámica sin esfuerzo. Ese es el arte del control invisible. Maquiavelo lo habría llamado el poder de la espera, el dominio del ritmo. El que puede pausar dirige, porque el tiempo obedece al más sereno. El que acelera se entrega. El silencio también sirve como espejo emocional. Muestra cómo los demás toleran o no su propio vacío. Algunos lo llenan con humor, otros con arrogancia, otros con confesiones que después lamentan. Tú no necesitas provocar eso, solo sostenerlo. Quien no sabe soportar su propio ruido interno terminará mostrándote más de lo que querías saber. Y cuando ese momento llegue, cuando veas cómo el silencio empieza a incomodar al otro, no lo rompas. Deja que hable. Deja que se exponga. El poder está en la resistencia, no en la intervención. Recuerda esto, el silencio siempre pone a prueba el ego del otro. Si la persona no soporta callar, es porque su valor depende de la reacción que genera. Si tú sí puedes, es porque ya tienes lo que buscas. En un mundo de ansiedad comunicativa, ser capaz de no responder al instante es el mayor signo de poder. El hombre que se apresura a llenar cada hueco se vuelve prisionero de su propia necesidad. El que espera el momento exacto, controla la escena. No temas a los segundos que se estiran, a los ojos que te observan, a la incomodidad que intenta arrancarte una palabra. Porque justo ahí, en ese espacio entre un latido y otro, nace el respeto. Maquiavelo lo habría resumido así. El que puede callar frente al impulso, puede gobernar el impulso de los demás. Domina el silencio. Hazlo tu escudo, tu espada y tu trono. El mundo grita porque no soporta escucharse. Tú, en cambio, guarda silencio, y deja que los demás se delaten hablando. El silencio que atraer sin pedir. El poder del silencio no solo impone respeto, también crea atracción. No la atracción superficial que se busca con halagos o gestos ensayados, sino una fascinación más profunda, más antigua, la del misterio. Porque el ser humano teme y desea lo que no comprende. Y el silencio, cuando se sostiene con fuerza, se vuelve un vacío que otros quieren llenar. Maquiavelo decía que el príncipe no debía revelar todo lo que pensaba, sino solo lo necesario para inspirar confianza sin perder su enigma. Lo mismo ocurre en la interacción humana. Cuando hablas demasiado, entregas tus cartas. Pero cuando callas con presencia, dejas que el otro imagine lo que aún no conoce de ti. Y la imaginación es el terreno más fértil del deseo. Nadie se obsesiona con lo evidente. Nadie anhela lo que puede predecir. El misterio es la tensión que mantiene viva la curiosidad. Por eso, cuando aprendes a callar estratégicamente, cuando dominas la pausa, te conviertes en una pregunta sin respuesta. Y la mente humana, especialmente la emocional, no soporta dejar una pregunta sin resolver. El silencio no dice no tengo nada que ofrecer. Dice, tengo demasiado, pero no todo es para cualquiera. Esa diferencia es abismal. Piensa en las personas que recuerdas. ¿Fueron las que te contaron todo de sí mismas en la primera hora? ¿O fueron aquellas que te miraron con calma, que hablaron poco, que parecían saber más de lo que decían? El atractivo más potente no nace de lo que se entrega, sino de lo que se sugiere. Y el silencio, bien usado, es la herramienta más sutil para sugerir poder. Cuando un hombre habla con calma, hace pausas, observa sin ansiedad, está enviando un mensaje sin palabras. No necesito convencerte. Y ese mensaje, en un mundo hambriento de atención, es magnético. El que no busca aprobación genera intriga. El que no pide nada, recibe más de lo que imagina. En psicología, esto se conoce como la paradoja del desapego. Cuanto menos te aferras a una reacción, más poder ejerces sobre ella. Porque la gente siente cuando algo no los necesita. Y eso despierta su instinto más primitivo, la necesidad de conquistar lo que no los busca. Por eso los hombres que parecen imperturbables,
no por frialdad sino por control, atraen más atención que los que se deshacen intentando agradar. El silencio crea un vacío emocional. Y ese vacío actúa como un espejo. El otro proyecta en ti lo que desea ver. Tú no haces nada. No prometes, no explicas, no persuades. Solo sostienes la calma. Y en esa calma, el otro imagina. Imagina que entiendes, que sientes, que sabes algo que no estás diciendo. Y ahí nace la fascinación. El silencio no es indiferencia, es espacio para la proyección. Y quien controla ese espacio, controla la historia que el otro se cuenta sobre él. Eso es poder psicológico, dirigir sin tocar, influir sin imponer, atraer sin pedir. Recuerda esta frase. Lo que se explica se vuelve humano, lo que se insinúa se vuelve divino. Cuando todo el mundo se desnuda en redes, tú conservas el misterio. Cuando todos reaccionan, tú observas. Cuando todos buscan ser entendidos, tú te vuelves imposible de descifrar. Y eso te separa, te eleva, te vuelve un acontecimiento emocional, no solo una presencia física. Pero este tipo de silencio no puede fingirse. Debe nacer de una mente que ya ha hecho las paces con su soledad. El hombre que no soporta su propio silencio, lo usa como máscara y termina pareciendo distante o falso. El verdadero dominio surge cuando tu calma es real, cuando ya no necesitas ser escuchado para sentirte vivo. Entonces tu silencio se convierte en una declaración invisible. Estoy completo. Si te acercas, será por elección, no por carencia. Eso no solo atrae, sino que desarma. Porque en un mundo donde todos intentan demostrar algo, quien no demuestra nada desconcierta. Y el desconcierto es el principio de la fascinación. A veces basta con un gesto, una mirada prolongada, un silencio bien sostenido entre una frase y otra. No lo llenes con explicaciones, deja que la atención haga su trabajo. El silencio es la música más antigua del deseo. No necesita letra, solo ritmo, pausa y presencia. En esos segundos suspendidos, el otro empieza a revelar su propia necesidad. Y tú, tranquilo, observas cómo el poder cambia de manos sin que nadie lo note. No es magia, es biología. El cerebro interpreta el silencio como una forma de jerarquía. Los líderes, los sabios, los guerreros, todos tenían algo en común. Hablaban poco, pero cuando lo hacían, el mundo escuchaba. El silencio se asocia a seguridad, y la seguridad es la forma más pura del atractivo humano. Por eso, cuando hables, que cada palabra rompa el silencio como una espada. Y cuando calles, que tu silencio pese como un templo. El equilibrio entre ambos es lo que define al hombre poderoso. Demasiado silencio se vuelve distancia, demasiada palabra, debilidad. Pero la pausa justa, la mirada firme y el control del tiempo. Eso es arte. Eso es dominio. Recuerda, el misterio no se construye con mentiras, sino con límites. No digas todo. No reacciones a todo. No expliques lo que el otro aún no ha ganado el derecho a saber. Porque el valor de tus palabras depende de la cantidad de silencio que las rodea. Así es como el silencio deja de ser una ausencia y se convierte en una presencia magnética. Y en ese punto exacto, cuando el otro empieza a hablar más para llenar el aire que tú sostienes, ya no estás compitiendo por atención. Estás liderando la escena, sin mover un solo músculo. El silencio como dominio emocional. Hay un punto en el arte del silencio en el que la atracción deja de ser el fin, y se transforma en algo mucho más profundo, el dominio emocional. No hablo de manipulación, sino de una maestría más alta, la capacidad de permanecer intacto en medio del caos. El silencio, cuando alcanza ese nivel, deja de ser una estrategia para gustar o impresionar y se convierte en un instrumento de poder interno, un recordatorio constante de que nada externo puede alterarte si tú no lo permites. Maquiavelo escribió que quien domina sus pasiones, domina también a quienes las siguen. Y esa frase, aunque fue pensada para reyes y políticos, se aplica de forma quirúrgica a la vida moderna. El hombre que domina su silencio no es el que calla por miedo, sino el que calla por control. Cada palabra suya es una flecha medida, no una reacción impulsiva. Cada pausa suya es una forma de decir, yo decido cuando existe el tiempo. El silencio es la frontera entre el impulso y la estrategia. Cuando alguien te provoca, te desafía, o te hiere, el silencio te da espacio para pensar antes de destruir. Ese instante en el que eliges no responder, no explicar, no justificarte, es el momento en el que el poder cambia de manos. Porque quien reacciona, obedece. Y quien puede quedarse quieto en medio del golpe, ya ganó sin pelear. Los débiles buscan alivio inmediato en las palabras.
Los fuertes encuentran placer en la contención, no porque disfruten del dolor, sino porque entienden que el control emocional es el único control verdadero. Lo demás, dinero, admiración, poder social, no significa nada si tu mente es un mar agitado que cualquiera puede perturbar. El silencio, en su forma más pura, es una declaración de independencia mental. Cuando puedes observar sin hablar, escuchar sin absorber, sentir sin perder el centro, te conviertes en un hombre que ya no reacciona al mundo, lo observa desde arriba. Esa perspectiva es la que diferencia al que busca validación del que genera influencia. En las interacciones humanas, el dominio emocional se percibe incluso antes de que hables. Está en tu respiración, en tu ritmo, en la manera en que no te precipitas para llenar el aire. Mientras otros intentan demostrar que tienen algo que decir, tú simplemente estás presente. Y la presencia, cuando no depende del ruido, se convierte en una forma de autoridad. Observa cómo el silencio transforma las dinámicas. Cuando alguien te ataca y no reaccionas, el ataque se disuelve. Cuando alguien intenta presionarte para obtener una respuesta y tú esperas, el poder se desplaza. Porque el que impone el ritmo, impone la realidad. El silencio no es una pared, es una coreografía invisible. A través de él, mueves las piezas sin tocarlas. Cada pausa, cada mirada, cada respiro controlado es una orden disimulada que el otro sigue sin notarlo. Y ahí está su belleza, el control sin agresión, la fuerza sin ruido. Recuerda esto, la emoción es contagiosa, pero el silencio también. Una mente serena genera calma, y la calma es el terreno donde las mentes agitadas se entregan. En un diálogo, el primero que pierde la compostura pierde el marco. Y el marco, esa atmósfera invisible donde se decide quién guía y quién sigue, siempre pertenece al que mantiene la serenidad. Hay algo profundamente magnético en un hombre que no se precipita, que no se altera, que parece medir el mundo en milisegundos de observación. No busca dominar a otros, se domina a sí mismo. Y al hacerlo, todos los demás terminan orbitando alrededor de su centro. Maquiavelo habría dicho que el príncipe no debe reaccionar ante la emoción de su pueblo, sino canalizarla. Ese es el equivalente moderno de tu silencio, ser el cauce del caos ajeno sin dejar que te arrastre. El dominio emocional que nace del silencio no te hace menos humano, te hace más humano, porque te libera de los reflejos automáticos que esclavizan a los demás. No eres el eco de tus impulsos, eres la pausa entre ellos. Y esa pausa, cuando la cultivas, se convierte en una armadura invisible. Esa armadura no necesita rigidez. Puedes sonreír, puedes mostrar empatía, puedes abrirte, pero sin entregar tu centro. Porque cuando sabes que puedes callar sin perder, hablar se vuelve un acto consciente, no una defensa. Y cuando decides hablar, tus palabras pesan más. El mundo moderno valora la inmediatez. Pero el estratega, el hombre que ha leído a Maquiavelo con los ojos del presente, entiende que la lentitud es poder. El silencio es lentitud mental. Y en esa lentitud se esconde la claridad, la precisión, la maestría. El dominio emocional no se demuestra, se siente. Y los que lo sienten no lo olvidan. No saben por qué, pero tu calma los incomoda y los atrae. Porque donde todos buscan ruido, tú eres vacío. Y el vacío, cuando está habitado con fuerza, tiene gravedad propia. Por eso, la próxima vez que te enfrentes a una provocación, a una ofensa, o incluso a una oportunidad disfrazada de urgencia, no respondas al instante. Observa. Siente el impulso en tu pecho. Y en lugar de soltarlo, conténlo. El silencio que sigue a un estímulo es el espejo donde se revela tu nivel de dominio. No necesitas reaccionar para demostrar poder. El poder verdadero está en hacer que los demás reaccionen ante tu silencio. Ese es el momento en que comprendes que el silencio no solo te protege, te eleva, te vuelve inaccesible para los manipuladores, irresistible para los sensibles, y temido por los inseguros. Porque nadie sabe qué piensas, pero todos sienten que sabes más de lo que dices. Así es como el silencio deja de ser una herramienta y se convierte en una firma. No lo usas, lo encarnas. El silencio como libertad interior. Hay un momento en el camino del estratega donde el silencio deja de ser una herramienta de poder y se convierte en una forma de liberación. Ya no lo usas para influir, ni para atraer, ni para protegerte. Lo usas para no necesitar nada. Es ahí donde el poder alcanza su forma más pura, la autosuficiencia. Maquiavelo escribió que el príncipe debía ser temido más por su misterio que por su espada. Pero lo que pocos comprenden es que ese misterio no es teatro, es serenidad.
Es la calma de quien ya no busca controlar a los demás porque ya se gobierna a sí mismo. El silencio, entonces, deja de ser estrategia y se vuelve estado mental. No es un recurso. Es una morada. Una habitación dentro de ti donde el ruido del mundo no entra, donde la opinión ajena pierde volumen, donde la urgencia se detiene. En ese lugar interno, puedes observar tus pensamientos sin convertirte en ellos. Y cuando logras eso, te vuelves impenetrable. El verdadero poder nunca fue gritar más fuerte. Fue aprender a escuchar sin contaminarse, a oír sin absorber, a mirar sin reaccionar, a sentir sin perderte en la emoción. El silencio interior es ese espacio entre estímulo y respuesta donde el hombre libre toma decisiones mientras todos los demás solo reaccionan. Nietzsche decía que solo quien ha soportado la soledad puede ser un espíritu libre. El silencio es la soledad hecha virtud. No es aislamiento, es independencia. Porque en un mundo donde todos necesitan opinar, explicar, comentar, justificar, el que puede callar se vuelve un enigma viviente. Y el enigma no se explica, se contempla. El silencio no significa que no tengas pensamientos. Significa que ya no eres prisionero de ellos. No significa que no sientas. Significa que eliges cuándo actuar. El silencio es la diferencia entre reaccionar por impulso y moverte por propósito. Y esa diferencia es la línea que separa al esclavo emocional del estratega. En la política de la mente, el silencio es el consejo que siempre gana. Cuando una emoción te golpea, el silencio dice, espera. Cuando alguien intenta manipularte, el silencio dice, observa. Cuando el ego exige tener razón, el silencio susurra, ¿por qué necesitas eso? Y cuando todo el mundo grita su verdad, el silencio te recuerda que la verdad más poderosa no necesita defensa. El silencio es el lenguaje de los que ya no buscan convencer, de los que comprendieron que el valor no está en ser comprendido, sino en ser inalterable. Por eso intimida, porque quien no se defiende no puede ser atacado, quien no necesita atención no puede ser ignorado, y quien no compite por espacio termina controlando el espacio de todos. Hay una escena que resume todo este principio. Dos hombres discuten. Uno se agita, eleva la voz, busca tener la última palabra. El otro lo mira con calma, sin interrupciones, sin muecas, sin prisa. Cuando el primero termina, exhausto, el segundo dice una sola frase. No vine a convencerte. Vine a comprenderte. Silencio. La conversación muere ahí. El poder cambia de lado. Porque quien no necesita ganar ya ganó. El silencio te enseña eso, a no depender del resultado para sentirte entero. Y en esa independencia, descubres algo más grande que la autoridad. La paz. El hombre que alcanza este nivel no es frío, es profundo. No es distante, es consciente. Habla poco, pero cada palabra nace de un silencio meditado. Actúa con precisión, no con impulso. Y no se deja arrastrar por el ruido del mundo porque el ruido ya no tiene permiso para entrar. Maquiavelo habría admirado esa forma de dominio, la del hombre que ya no necesita ejercer poder, porque su sola calma ordena a los demás. Ese tipo de silencio no se puede fingir. Se cultiva, y para cultivarlo, hay que atravesar las propias tormentas internas sin huir, sin distraerse, sin anestesia. Hay que sentarse en el fuego y escuchar lo que arde. Y cuando lo haces, el fuego deja de quemar. Te calienta, te enseña, te moldea. El silencio interior no se aprende en los libros, se conquista. Es la suma de todas las veces que elegiste no responder al impulso, no demostrar, no suplicar, no correr detrás del ruido. Cada pausa fue un ladrillo, cada respiración contenida, una piedra más en el templo de tu mente. Ahora entiendes que el silencio no era vacío, era espacio. El espacio donde finalmente puedes verte sin máscaras, sin expectativas, sin miedo. Y ahí, cuando ya no hay nadie a quien impresionar, descubres la verdad que Maquiavelo insinuó y que Nietzsche gritó entre líneas. El poder más alto no consiste en dominar al otro, sino en no necesitar dominarlo. Cuando llegas a ese punto, el silencio deja de ser un arma. Se vuelve una ofrenda. Tu sola presencia transforma el entorno. Tu calma impone ritmo. Tu mirada ordena. Y tu voz, cuando finalmente decide romper el silencio, se convierte en ley no escrita. Porque el mundo obedece, sin saber por qué, a quienes ya no compiten por obediencia, a los que encontraron en el silencio su forma final de poder. El silencio final. Cuando te conviertes en el poder, todo el camino conduce aquí, a ese punto en el que el silencio deja de ser una práctica, una herramienta o una defensa.
Se convierte en identidad. Ya no lo usas, eres él. El hombre que atraviesa el ruido del mundo, los juicios, las distracciones y los gritos, y permanece en calma, no está fingiendo serenidad, está habitando el dominio absoluto de sí mismo. Ese es el estado que los antiguos llamaban equilibrio y los modernos confunden con frialdad. Pero el equilibrio no es ausencia de emoción, es su gobierno. El silencio, cuando madura, ya no busca controlar ni proteger, solo observar. Y en la observación pura, el hombre descubre que la vida entera es un teatro donde los que gritan más no son los que mandan, sino los que tienen miedo de ser ignorados. Maquiavelo escribió sobre reinos y conspiraciones, pero en esencia hablaba del alma. El reino más difícil de gobernar siempre fue el propio interior. Y quien no se gobierna a sí mismo, tarde o temprano será gobernado por su entorno. El silencio es el trono invisible donde te sientas a mirar cómo los demás se desgastan intentando demostrar lo que tú ya comprendiste. No hay nada que probar, nada que convencer, nada que ganar. Solo una conciencia que, si permanece quieta, lo abarca todo. Piensa en esto. El ruido busca atención. El silencio, respeto. Y el respeto, al contrario de lo que muchos creen, no se exige. Se emana. Se construye con cada pausa, con cada mirada firme, con cada palabra que no dijiste. Porque en ese acto, el de contener, revelas que no necesitas el mundo para validarte. Y eso, en una era donde todos suplican por atención, te convierte en algo temido y reverenciado al mismo tiempo. El silencio absoluto es la forma más elevada del lenguaje. Es el idioma de los sabios, de los estrategas, de los que ya no buscan que el mundo los escuche, sino que los sienta. No se comunican con frases, sino con presencia. Entran a una habitación y el ambiente cambia. No porque hagan algo, sino porque no necesitan hacerlo. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre que se volvió silencio. El común busca impacto. El otro es el impacto. Su calma desestabiliza, su mirada detiene, su pausa enseña. Cada gesto suyo parece decir, no tengo prisa. El tiempo está de mi lado. Y, en efecto, lo está. Porque el tiempo obedece a quienes no lo persiguen. Todo en la vida se precipita hacia el que no necesita correr. El dinero, el respeto, el deseo, la atención, todos gravitan hacia el que no los busca. El silencio es el imán de todo lo que los demás mendigan. Cuando alcanzas este punto, entiendes que la verdadera fuerza no está en el control, sino en la presencia estable. Ya no necesitas hablar para dirigir, ni reaccionar para defenderte. Simplemente eres el centro. Y lo que gira a tu alrededor lo hace por elección, no por mandato. Es curioso, los hombres pasan la vida buscando ser escuchados, cuando los que más poder ejercen son los que aprendieron a escuchar al silencio. Porque el silencio, si lo sabes oír, te dice todo. ¿Quién miente? ¿Quién teme? ¿Quién disfraza? ¿Quién finge? Te enseña más sobre los demás que 1000 conversaciones. Y también te muestra algo más valioso. ¿Quién eres tú cuando no tienes nada que decir? Ese momento en el que el mundo calla y tú quedas solo con tus pensamientos. Ahí se mide tu poder. No en cuántos te siguen, ni en cuántos te entienden, sino en cuánta paz puedes sostener sin ruido. El silencio es el espejo donde se refleja la verdad sin maquillaje. Y si puedes mirarla sin huir, sin distracción, sin excusas, entonces ya no necesitas conquistar nada. Porque ya te conquistaste a ti mismo. Maquiavelo habría sonreído al ver ese tipo de hombre. El que no necesita el trono, porque donde se sienta ya hay trono. El que no necesita mandar, porque su sola presencia ordena. El que no necesita explicarse, porque su silencio ya es argumento. El silencio es el fin del ego y el nacimiento del alma libre. No del alma espiritual, sino del alma consciente, la que comprende que todo lo que realmente importa sucede en quietud. Las decisiones más sabias, las batallas más grandes, los amores más intensos, todos nacen en el silencio antes del movimiento. El ruido es resultado, el silencio es origen. Por eso, cuando logres guardar silencio en medio del caos, sonríe. Estás viendo el mundo desde arriba. Has superado el teatro del ruido. Has cruzado el umbral de los que necesitan ser entendidos. Y ahora eres parte de ese pequeño grupo de hombres que no hablan mucho. Pero cuando lo hacen, el mundo se detiene. Porque no buscan convencer. Buscan dejar una huella. Y la huella más profunda no la deja la palabra, sino la presencia que queda cuando el eco se apaga. Así termina el viaje. No con una victoria sonora, sino con una respiración contenida. Con la certeza de que ya no necesitas usar el silencio para dominar. Porque ahora te has convertido en él.
El silencio no es ausencia. Es poder absoluto, concentrado, eterno. Y si alguna vez dudas de su fuerza, recuerda esto. El mundo se construyó en el ruido, pero se sostiene en el silencio.